Muy buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, en Hechos. El libro de Hechos es el libro, mejor dicho, que hemos estado estudiando desde finales del año pasado. Pido que, por favor, leamos los versículos 43 al 47 del segundo capítulo. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Espero terminar hoy el capítulo 2. Esa es la intención. Bien. Dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Señor, gracias por la bendición que nos das de estar en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú no nos pagas como realmente nosotros merecemos. Tú eres longánimo en misericordia y retardas tus juicios, Señor, en muchas ocasiones. Ayúdanos, Señor, para que en esta mañana podamos aprender, no solamente de manera mental, cognitiva, Señor, sino también que tu Espíritu Santo selle tu palabra en nuestros corazones. Ayúdame a expresar correctamente tu bendita palabra, a exponer, Señor, para el bien de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. Bendice a los oyentes en esta mañana, incluyendo a los niños, para que también, Señor, puedan ver a Cristo en esta mañana. Que aún los niños, Señor, puedan entender tu palabra, que todo sea, Señor, para nuestro provecho espiritual. Te lo pedimos. Ayúdanos en nuestras debilidades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las características que se presentan en estos tiempos en muchas de las iglesias es el fomento o el fomentar el anonimato. Las iglesias de hoy se han convertido en una especie de teatros culturales. Vamos para la iglesia como vamos para el cine, donde aquellos que asisten entonces se convierten simplemente en consumidores pasivos, ¿verdad? Son espectadores del espectáculo, son espectadores de los performances, de música, de teatro, de openings, de oratoria, de charla, etcétera, etcétera. También las iglesias hoy en día han adoptado una especie de ser o de compararse a una clínica. Las clínicas son precisamente departamentizar, ¿verdad?, una especialidad. Por lo tanto, ahora hay líderes para matrimonio, líderes para esto, líderes para aquello. Líderes que están buscando solucionar los problemas matrimoniales, ahí están los líderes. Aquellos que necesitan solucionar problemas familiares, ¿verdad?, con todo hijo, ahí están los de la familia. Problemas existenciales, el psicólogo. Pero no solamente estas cosas se han infiltrado en la iglesia de hoy en día, sino que también parecen clubes. Se abrió el club de teatro, ¿quién quiere? Se abrió el club de música, ¿quién quiere servir a Dios en la música? Se abrió el club, ¿verdad?, que tenga que ver con la edad, los jóvenes. Vamos a tener actividades de exploración con los jóvenes y toda la cosa. Básicamente les falta decir, ven y disfruta. Ven, no te pierdes de nada. Vas a pasarla chévere. Ahora, a muchas personas les gusta precisamente ese formato de iglesia. Y eso se presenta sobre todo en iglesias grandes, en iglesias de mucha cantidad de personas. Allí precisamente van esas personas porque no hay compromiso con los demás. Nadie sabe quién entra, nadie sabe quién sale, nadie sabe si es un visitante, si es un miembro, no se sabe nada. Simplemente yo voy a ser un consumidor allí. Nadie está pendiente de mí y eso es mejor porque no se metan en mi vida.
No se sabe si las personas están bien, están mal. Lo importante es que asistan y sobre todo que paguen el diezmo. Eso sí. ¿Verdad? Es como la vacuna de Dios. Paga el diezmo para que no te vaya mal. Como si Dios fuera un narcotraficante, una cosa así. El formato, ese tipo de formato de megas iglesias, donde se cultiva el anonimato, no importa quién eres, ven, disfruta y te vas tranquilo, sin compromiso alguno. Es tan popular, porque le conviene a aquellas personas que quieren seguir una vida mundana. Quieren seguir bajo los parámetros del mundo, no quieren ser vigilados, no quieren ser exhortados, mucho menos quieren ser disciplinados. Déjame tranquilo, deja mi vida en paz, yo voy a escuchar la prédica y me voy. De hecho, la proliferación de cristianos webs, es decir, yo me congrego con tal iglesia vía web, se ha vuelto muy popular incluso después de la pandemia. Y ellos prefieren ese tipo que estar en medio de una comunidad de creyentes, porque los cristianos son hipócritas. Ok, yo creo que en el bar no son hipócritas, ¿verdad? Ni en el colegio, ni en la universidad, no, esos no son hipócritas, solamente aquí. Alguien dijo una vez, el cristiano no es un individualista que disfruta de una relación privada con Dios, sino un miembro de una nueva sociedad, irrenunciablemente unido a todos los otros cristianos con una solidaridad mutua de una clase muy especial. Lamentablemente, las características estos tipos de características acerca de la iglesia verdadera, el formato de iglesia que ideó el Señor Jesucristo, lamentablemente, hoy en día en muchas de las iglesias dista mucho de ese formato o de ese modelo que se presentan en las Escrituras. ¿Cómo se presenta una iglesia en las Escrituras? En el Nuevo Testamento se compara, por ejemplo, la iglesia con un cuerpo. Están unidos a Cristo, que es la cabeza, pero ellos también, los creyentes, están unidos entre sí. Es una unión misteriosa. Ellos no crearon esa unión, ellos simplemente disfrutan y guardan esa unión. También se compara a la iglesia como un templo donde todos los creyentes son piedras, donde Dios mismo tiene su santuario. Cuando ellos se reúnen, ellos son las piedras vivas donde Dios mora. Estas piedras vivas están bajo el basamento, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Pero en esta sección que acabamos de leer, de Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, se nos presenta una tercera analogía de qué es una verdadera iglesia. Y se nos habla de que la iglesia es una comunidad. Se pertenecen. Es una comunidad, de hecho es una nueva comunidad que está dentro de un pueblo. Es una nueva comunidad compuesta por una nueva humanidad. Una humanidad que ha sido transformada por el poder del Evangelio y el Espíritu Santo. Lucas, hermanos, nos muestra que la predicación fiel de las Sagradas Escrituras, del Evangelio de Jesucristo, junto con la operación del Espíritu Santo, no solamente es suficiente para compungir los corazones de los oyentes, sino también para sembrar en ellos el deseo de asociarse con la comunidad de gracia. No existen cristianos individuales. Eso es una anomalía. Eso no debe existir. Lucas quiere mostrarnos en este texto las características de una verdadera iglesia y nos muestra cómo era esta comunidad y lo presenta como una comunidad ideal. Eran los primeros pasos de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, asentada en Jerusalén. John MacArthur dice lo siguiente: estas características del 43 al 47 describen a la comunidad recién nacida en su mejor momento, cuando poseía una pureza de devoción hacia el Señor resucitado sin precedente en las generaciones venideras.
Lo que vemos acá son las características que debe permear una verdadera iglesia. Y se presenta precisamente como una comunidad, La semana pasada comenzamos a tocar este tema acerca de los versículos. Es la última parte, versículos 41 al 47. Dijimos que en el primer versículo, el versículo 41, nos muestra la valentía que demostraron los convertidos. Una valentía que demostraron. No era fácil en ese momento bautizarse en el nombre de Jesucristo. Eso le iba a implicar muchas persecuciones, angustias, dolores, incluso algunos le iba a llevar a la muerte. Pero aún así, más de 3,000 personas, como 3,000 personas, decidieron ser valientes y renunciar a su cultura, renunciar a todo con tal de ir a Cristo, demostrar su fe por medio del bautismo. Lo segundo que vimos es que ellos, en el versículo 42, ellos demuestran, estos nuevos creyentes, o estos nuevos cristianos, demuestran un compromiso interno de permanecer en comunidad. Un compromiso interno de permanecer en comunidad. Y en este segundo punto, no lo pudimos abarcar la semana pasada. Solamente quiero destacar algunas cosas. Versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lucas usa la palabra perseverar, que significa anhelar, significa asistir asiduamente a todos los ejercicios, adherirse estrechamente, persistir, alistarse, atender y ser constante. Eso es todo lo que implica esta palabra perseveraban. No era un asunto esporádico. Ellos vivían de esa manera y persistían en esta forma de vida. Esta perseverancia también nos habla de dos cosas. Número uno, había un compromiso interno, un fervor, un amor verdadero por permanecer así. Perseverar significa que ellos anhelan estar así. Ellos desean, no se les obliga. No se les obligó a nada. Ellos de manera voluntaria quisieron estar con sus hermanos. Y en segundo lugar, entendemos que esta es la marca de un verdadero creyente. Quiere estar con cristianos. La marca de un verdadero creyente, de que hay vida espiritual en ese corazón, en primer lugar, es porque ha aceptado el Evangelio, se bautiza en el nombre de Cristo, y en segundo lugar, no se va para su casa, sino que anhela estar siempre con sus hermanos. ¿En qué perseveraban? Dijimos en primer lugar que perseveraban estudiando las Escrituras. Perseveraban en el estudio concienzudo de las Escrituras. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El Espíritu Santo los salvó por medio de la predicación del Evangelio. Pero ahora ellos habían recibido la promesa también, porque Pedro no solamente le dijo que iban a ser borrados sus pecados, sino que el Espíritu Santo también iba a descender sobre ellos. Ellos habían visto a los primeros 120 que estaban hablando en otros idiomas. Y le dijo, esa promesa también es para todo aquel que cree en Cristo. Ellos habían sido empoderados por el Espíritu Santo, pero aún así dependían de las enseñanzas de los apóstoles. Yo tengo el Espíritu Santo. Y yo entiendo aquí más o menos. No. Un creyente sí, tiene el Espíritu Santo que le ilumina. Pero el creyente también busca ayuda. Va y busca orientación a aquellas personas que Dios ha destinado para enseñar al pueblo de Dios. Ellos buscaron el sitio donde se explica y se exponen las Escrituras. Las iglesias entonces están compuestas por creyentes que anhelan conocer las Escrituras. No están llenas, o una iglesia llena del Espíritu Santo no se compone por personas que quieren solucionar su problema matrimonial. No se compone por personas que quieren arreglar su familia, su finanza. Eso no se promete en el Evangelio. En el Evangelio se promete el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. La iglesia entonces está compuesta por aquellos que el Señor hace nacer de nuevo, y eso se evidencia con una sed de conocer las Escrituras.
En segundo lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No tenían el canon completo, no tenían las escrituras, solamente en el Antiguo Testamento, pero ellos aún así anhelaban que se les explicara las escrituras. Por eso, cuando se paraba un apóstol, ellos estaban allí pendientes. ¿Cuándo va a predicar? ¿Cuándo va a enseñar el apóstol? Allí es donde voy a estar. Y en segundo lugar, dijimos que ellos perseveraban en la comunión. En la comunión. La palabra usada por Lucas es koinonía, que significa participar, interactuar, ayudar, compañerismo, contribución, dispensación. El concepto básico de la koinonía, el concepto básico de la comunión es la unión vital que hay entre los creyentes. Ellos están unidos entre sí y solamente se les manda en las Escrituras a perseverar, a guardar esa unidad. Ellos no forman la unidad, ellos perseveran en ello. Ahora, hay algo adicional que quiero hablar en cuanto a la comunión. Fue muy enfático el domingo pasado, tranquilo. Pero vamos a hablar acerca de otros aspectos de la comunión. Alguien definió la comunión de la siguiente manera: la comunión es el deber espiritual de los creyentes de estimularse a la santidad y la fidelidad. Hebreos, vayan conmigo por favor a Hebreos. Hebreos capítulo 10. ¿Qué es comunión? Es el deber espiritual que tienen los creyentes de estimularse a la santidad y la fidelidad a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios lo prometió, no se va a perder, pero dice, persiste. Soberanía y responsabilidad humana de forma armoniosa. Dice, mantengan firme sin fluctuar, porque Dios es fiel el que prometió. Fiel es el que prometió. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso no lo puedes hacer por internet. ¿Cómo puedes estimular a tu hermano o que te estimulen a ti, que te exhorten a ti, que te orienten, que te ayuden en medio del desánimo si estás en internet? Yo no estoy diciendo que sea malo en sí. Estoy diciendo que mientras tengamos oportunidad de estar en medio del pueblo de Dios, ese es nuestro lugar. Ese es el lugar. Versículo 25, no dejando de congregarnos, esa es la comunión, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Exhortándonos a qué? A que no deje de congregarse. Exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, versículo 26, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de congregarse? ¿Cuál es la razón? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No congregarse, si no hay una razón legítima, es un pecado no congregarse, porque te va a llevar a la apostasía, te va a llevar a descuidar la fe. Por lo tanto, la comunión no es, en primer lugar, ecumenismo. La comunión cristiana no es ecumenismo. Bueno, vamos a unirnos, no importan nuestras diferencias, vamos a unirnos en amor. No, eso es ecumenismo. Aún dentro de la iglesia cristiana no podemos juntarnos con todo el que se llame cristiano. Lo que nos une a nosotros es la filiación también doctrinal. La filiación doctrinal, primera de Juan 1:3, vayan conmigo, primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Vuelvo a repetir. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. La comunión se basa en la doctrina. Jesús sí, iglesia no. Eso no es iglesia.
La comunión es en la doctrina. Yo puedo respetar a un hermano que no tenga la misma doctrina y puede ser un verdadero hermano, pero yo voy a tener más comunión, más intimidad con aquellos que tienen o consideran las mismas doctrinas que nosotros, que por cierto las hemos estado enseñando en la escuela dominical, y que todo miembro de la iglesia debe estar en la escuela dominical porque estamos enseñando la doctrina. La Confesión de Londres de 1689. Ay, ya yo me la sé. No, usted no se la sabe. Yo entendí que no me la sé ahorita. ¿Por qué? Porque se nos explica la doctrina de la Biblia y es inagotable. Por lo tanto, nuestra unidad se va a fortalecer a la medida que todos pensemos igual. Que todos pensemos igual en doctrina. Por lo tanto, comunión no es ecumenismo. No es simplemente porque me cae bien. No, es porque pensamos igual en lo que dice la Biblia. Número 2, la comunión no son relaciones superficiales. La comunión no son los buenos modales. Dios te bendiga. Aleluya. Dios te guarde. Bienvenido, bienvenida. Eso no es comunión. Eso es saludar. Eso es ser gentil. Y eso está bien. La amabilidad, la gentileza no es comunión. Ay, este hermano sí es simpático como me saludó, tengo comunión. No. La comunión es estar en un mismo sentir con los demás. Esa es la comunión. Es estar en una misma intención, tener los mismos objetivos, hablar el mismo lenguaje, tener un tema en común, las Escrituras. Las Escrituras. No nos une la política, no nos une el deporte, no nos une cualquier otra cuestión ni otro pasatiempo, nos une el amor a las Escrituras. Eso es lo que nos une y ahí es donde nosotros debemos apuntar para mantenernos juntos. Y aunque ya lo he dicho, la comunión no es virtual. La comunión no es virtual. Hermanos, es imposible crecer en la fe y la gracia del Señor solamente atendiendo al intelecto. Hay muchos teologillos en internet que ni siquiera se congregan, pero les gusta enseñar a los demás. Les gusta ser los pastores de las redes, pero ni siquiera soportan estar con otras personas. Eso no es correcto. El conocimiento intelectual es importante, pero Dios ha designado que sea en la comunidad de la gracia donde tú adquieras el crecimiento en la fe. Alejarse de la iglesia es el peor error para un cristiano desanimado, porque es precisamente en la iglesia donde vas a adquirir el apoyo, la atención, es en la iglesia donde tú vas a pedir ayuda, no solo en tu cuarto. Sí, Dios quiere ayudarte, Dios quiere sacarte de esa depresión, de ese desánimo, pero lo peor que puedes hacer es alejarte de la iglesia porque Dios decidió que su ayuda va a ser dispensada por medio de los hermanos de la iglesia. Rechazar los hermanos de la iglesia es rechazar a Dios, es rechazar a Dios. Aunque yo comenté acerca de las implicaciones que hay en los versículos 44 y 45, acerca de lo que, a dónde llega también la comunión, no es solamente en asuntos espirituales, sino también materiales. Sin embargo, el versículo 42, cuando dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, está íntimamente relacionado con esa comunión, a cual se refiere. Entonces, lo que en el versículo 42 se nos habla de comunión, tiene que ver con estar juntos para ejercitarse en las disciplinas espirituales. Ahora, yo hablé acerca del partimiento del pan la semana pasada, ¿verdad? Estar comunión unos con otros en el partimiento del pan. Ahora vamos a hablar acerca de las oraciones. ¿Qué significa? ¿A qué apunta Lucas cuando habla de las oraciones? Hermanos, en el libro de Hechos se nos deja ver que la primera comunidad de cristianos que eran judíos seguían asistiendo regularmente al templo. Eso lo vemos en el capítulo 3. Pedro y Juan van a la hora de la oración al templo. Ellos no van a hacer los sacrificios en el templo, ellos van a la oración en el templo. ¿Por qué?
porque ellos son el verdadero pueblo de Dios y el templo para ellos en ese momento era el lugar apropiado donde el pueblo de Dios debía estar. Probablemente esa práctica de ir al templo por parte de los judíos permaneció hasta que fue destruido el templo en el año 70. No estamos seguros, pero parece que al principio ellos tranquilamente iban al templo a la hora de la oración. Más adelante, en el relato de Lucas del libro de Hechos, se nos muestra que Dios quería que ellos se desligaran de todo lo que es la religión judaica. Sin embargo, en ese momento sus mentes contemplaban el templo como el lugar de la adoración. Ahora, el punto a destacar no es solamente que ellos iban al sitio donde en sus mentes se manifestaba la presencia de Dios, cosa que eso iba a entenderse mejor a posterior. El asunto es que ellos iban en comunidad. Ellos no iban solos, dispersos. Ellos se ponían de acuerdo para ir juntos al templo, versículo 46 del capítulo 2. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Estaban juntos ¿en dónde? En el templo. Capítulo 3 es una ilustración de cómo para qué iban ellos al templo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que se nota es que los cristianos no solamente asistían a orar, sino que asistían junto con sus hermanos a orar. El punto a destacar es la comunión en que ellos oraban juntos, no que simplemente oraban. El contexto es la comunión. Por lo tanto, las oraciones tienen que ver con que ellos oraban juntos, no de forma individual, aunque un cristiano, por supuesto, debe estar perseverando en su oración privada. Los creyentes, hermanos, no se conforman con orar solos en sus casas. Oré por ti, oré por ti, íntimamente. No, los cristianos anhelan estar con sus hermanos orando. Están orando. Eso significa que hay una iglesia saludable. Significa que hay una iglesia que está siendo llena del Espíritu Santo. Las condiciones en nuestros países o en este país, por ejemplo, nos impiden reunirnos durante la semana. Es verdad. Pero, por ejemplo, conozco de una familia que ellos, aunque no pueden estar en Zoom, ¿verdad? Vamos a hacerle la cuña. Que no pueden estar en Zoom, ¿verdad? Para estar a las 5 de la tarde los miércoles para escuchar un salmo predicado y tener oraciones comunitarias. Aunque no puedan estar por razón del internet, por razón de muchas cosas, ellos han concretado otro día donde invitan a otros hermanos a su casa para hacer las oraciones. Eso es comunión. Eso es loable. Eso es lo que se necesita en una iglesia. Eso se debe estar dando en la iglesia. Probablemente no me reúno con toda la iglesia, pero sí comparto con mis hermanos y aprovecho el tiempo para estar orando con mis hermanos. ¿Estás tú lleno del Espíritu Santo? Sí, yo hablo mucho en lengua. Yo nunca he dicho eso. ¿Estás tú interesado en buscar tiempo, ponerte de acuerdo con otro hermano cercano para que juntos oren al Señor? Hay que pensar en eso. Su deseo, el deseo de estos creyentes en las oraciones, no es solamente tener comunión con Dios, sino con sus hermanos por medio de las disciplinas eclesiásticas, en este caso la oración. Ellos quieren tener tiempo de calidad. ¿Cuál es el tiempo de calidad? Una parrillita, una hamburguesada. Vamos a hacer una hamburguesada. Eso es comunión. Eso no es comunión. Es una hamburguesada. ¿Qué es la comunión? Estar juntos en un mismo sentir espiritual en primer lugar. En primer lugar. ¿Por qué nos ponemos de acuerdo para compartir en la semana o el domingo después del culto? Para que juntos hablemos de las Escrituras y tengamos tiempos de oración. Así debe funcionar una iglesia dispersa en la semana. Para terminar, el capítulo 2, vamos por el versículo 43.
En estos versículos del 43 al 47 se nos habla acerca del ejemplo externo que tenía la iglesia en Jerusalén. Un ejemplo externo. Hablamos que los versículos anteriores nos hablan de las características internas que habían en la comunidad de gracia. Ahora vamos a ver las características externas que la sociedad veía en ellos. Y lo vamos a ver en dos encabezados. Número 1. Ellos tenían una influencia moral en la sociedad. Y en segundo lugar, ellos tenían una influencia espiritual en la sociedad. La influencia moral va desde el versículo 43 hasta el versículo 47 en su parte A. Y la influencia espiritual va en el versículo 47 en su parte B. Vamos con la primera parte, la influencia moral que ejercía la iglesia. Versículo 43, perdón. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que nos dice, lo que nos narra Lucas en este pedazo, él lo va a exponer y a detallar en el resto del libro. Por ahora está dando los parámetros más externos o más generales de lo que había en la sociedad y lo que la sociedad veía en la iglesia. ¿Qué producía la iglesia de Cristo en sus inicios? No fue un solo día, fue una etapa, en su etapa inicial. ¿Qué producían ellos en medio de la sociedad donde se desenvolvían? Lo que estaba pasando dentro de la iglesia de Jerusalén no solamente tenía repercusiones internas entre sus miembros, sino que había un impacto externo. Ellos no se concentraron en ir a la sociedad lo notó. La sociedad entendió que a ellos eran una comunidad totalmente diferente. Lucas nos muestra que la sociedad no es ajena a la iglesia. Hay muchos que saben que estamos acá, aunque no lo crean. Hay muchos que no son parte de la iglesia y saben que estamos acá. Hay muchos que están viendo cómo te manejas tú en el trabajo. Hay muchos que saben cómo te manejas tú en las finanzas, cómo te manejas tú en los estudios, cómo te manejas tú en cualquier área de tu vida. Están pendientes. Y eso que es cristiano, ¿no has escuchado eso? La gente está pendiente de uno. Ese es uno que no está pendiente de la gente. Lo primero que Lucas hace entonces es usar un término muy interesante para describirnos lo que producía el compañerismo, la comunión de la primera iglesia. ¿Qué producía en la sociedad? Dice que había temor, sobrevino temor. ¿A qué se refiere Lucas con la palabra temor? Temor es la palabra phobos, que de ahí depende la palabra fobia. Es un miedo, pero no solamente un miedo a algo oculto, demoníaco. Sí, han sentido, ay no, aquí no está la presencia de Dios porque hay algo feo. Bueno, ese no es el tipo de miedo. El tipo de miedo es más bien relacionado a que entendían que ahí estaba la presencia de Dios. Entendían que estaba la presencia de Dios. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Mateo, Marcos, Lucas. Versículo 16. Lucas usa la misma palabra en este versículo, Lucas 7, 16. ¿En qué contexto lo usa? Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Tenían temor porque entendían que entre ellos Dios estaba manifestando su presencia. ¿En qué contexto lo utiliza Lucas? El Señor Jesucristo resucita al hijo de una señora. Lo resucita y eso produjo un gran temor. Y no lo relacionaron con Belcebú. No lo relacionaron con el demonio. Lo relacionaron con la presencia de Dios y ellos tuvieron temor.
porque ellos sabían lo que significaba la presencia de Dios. Entendían que Dios estaba visitando. Eso es lo que significa la palabra temor en Hechos 2:43. Sobrevino temor, las personas estaban sorprendidas, expectantes. Hay la presencia de Dios, del Dios de nuestros padres, lo estamos viendo allí. Eso causaba temor, eso causaba asombro. La forma en cómo ellos se conducían, en cómo ellos vivían, no solamente les causaba sorpresa a la sociedad, sino que un asombro de sensación de que Dios estaba allí, de que Dios estaba cerca de ellos. ¿Cuáles son las razones de eso? Versículo 43 también. Sobrevino temor a toda persona, y ahora Lucas nos dice, y una vez más, todo lo que dice aquí en este texto, Lucas lo expande en todas estas características están presentes a lo largo del libro de Hechos. ¿Qué había? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Eran hechas por quién? Por los apóstoles. Lea bien la Biblia. Por los apóstoles. Pero es que yo sé que por allá había una persona que no era apóstol. Sí, es verdad. Pero esta persona estaba asociada a los apóstoles. Felipe, por ejemplo. Otras personas. Ellos estaban viendo lo que los apóstoles hacían. ¿Por qué era tan importante las señales y maravillas entre ellos? Recuerden lo siguiente, ellos no tenían totalmente las escrituras del Nuevo Testamento. Ellos dependían en ese momento del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento le enseñaba al pueblo de Israel a que ellos vieran si un profeta era de Dios o no, según las señales que hacía. De hecho, no tanto dejarse llevar o guiar por las señales, porque a veces Dios mandaba personas que hacían grandes señales y milagros, pero era para apartar al pueblo de Dios. El asunto no eran los milagros, es lo que decía. Pero los milagros, las señales, los prodigios, tenían que ser hechas para autenticar que esa persona venía o no venía de Dios. Recuerden que estamos en el contexto de una comunidad judía. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22 dice: porque los judíos piden señales. Porque los judíos piden señales. Ellos habían sido criados esperando de que una persona que diga que está hablando de parte de Dios diera indicios de que era verdad por medio de señales. Las señales eran un respaldo para autenticar que esta persona estaba hablando de parte de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos capítulo 16, versículo 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Eran tan importantes las señales en ese momento porque no estaba escrito toda la revelación de Dios. Por lo tanto, ¿cómo sé yo que me estás hablando de parte de Dios? Eran importantes entonces las señales. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 12 dice: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo está defendiendo su apostolado. Si hoy en día hay señales, prodigios y milagros, significa que Dios todavía está dando nueva revelación. Es decir, que Dios ha sido un padre muy malvado porque ha dejado a la iglesia por más de 2000 años sin darle todo el conocimiento que necesita la iglesia para su santificación. Eso es una blasfemia.
quien dice que hace prodigios y milagros hoy en día, es del diablo. Porque ya no se necesita autenticar nada. Ya lo que hicieron los apóstoles, lo que predicaron los apóstoles, quedó registrado y Dios se encargó de preservarlo para nosotros. Por lo tanto, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Esta es la palabra profética más segura. Con la muerte del último apóstol, se murió la profecía. Dios culminó todo lo que Él quería revelar a su pueblo cuando muere el último de los apóstoles. Las señales cesan. La revelación ya fue entregada. Entonces, ¿por qué sobrevino ese temor de que la presencia de Dios estaba allí en el pueblo o en esa comunidad? Número uno, ellos veían las señales, y más adelante vamos a ver cómo se presentaban estas señales. Versículo 44 al 45, porque ellos veían entre ellos un amor fraternal. Un amor fraternal. Ya dije el domingo pasado acerca de las implicaciones de la comunión cristiana. No es solamente participar juntos de asuntos espirituales, es también participar o ayudar a mis hermanos en sus asuntos materiales. Yo he sido bendecido en asuntos materiales, yo también lo comparto de forma liberal. Y aquellos que trabajan fuertemente, pero lamentablemente la providencia no los deja tener más recursos, ellos no están esperando que todos los otros hermanos, ¿verdad?, estén allí. Bueno, me toca a mí, dame pues. No, ellos están trabajando y ellos reciben. También los que tienen mayores recursos, cuando un hermano de pocos recursos quiere compartir algo con él, el hermano de mayor recursos no debe negarse, porque su hermano está compartiendo algo con él. Aquel punto no es si yo tengo o no tengo recursos, el asunto es el compartir, el compañerismo, ¿ok? Ahora, ya yo dije todas estas cosas, pero ¿qué estaba viendo la sociedad en esa iglesia? ¿Qué estaba viendo la sociedad en medio de esa comunidad de gracia? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué veían ellos? ¿Un simplemente amor al prójimo? ¿Un simplemente amor al más necesitado? ¿Qué estaba entendiendo la sociedad de lo que estaba ocurriendo allí? Ellos lo estaban viendo y lo estaban notando. ¿Qué estaban entendiendo? Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. ¿Qué estaba entendiendo el pueblo en ese momento? Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Dice, cuando haya en medio de ti, estamos hablando de la ley de Dios, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Vemos que hay muchas leyes en la ley de Dios que exhorta a que los judíos tenían que guardar y velar, cuidar a los más desposeídos. Por ejemplo, las viudas y los huérfanos. Una de las leyes era, por ejemplo, que en la siega, en la cosecha, no debía cosechar absolutamente todo el terreno, sino que debía dejar una parte para los más pobres. De hecho, muchas de las cosas que se hablan en los profetas, Dios hace juicio porque ellos han descuidado a los pobres y a las viudas. Lo que ellos estaban viendo en la comunidad acá, ellos estaban viendo la réplica de lo que Dios había dicho en la ley. Ellos estaban viviendo la ley de Dios de forma voluntaria. No tenían personas que les imponían, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No. Ellos, esta es la bendición del nuevo pacto. Ellos, con todo el corazón, vivían la ley de Dios.
andaban en la ley de Dios. El Espíritu Santo les hacía andar en la ley de Dios. Isaías 58:7. Hablando en el contexto del ayuno. Isaías 58:7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjense lo que Dios le estaba pidiendo. Yo quiero que ustedes guarden mi ley porque mi ley es santa. Mi ley les permite a ustedes vivir en una comunidad libre de pobreza incluso. Lo que Dios, por medio de la ley, esperaba de su pueblo Israel, la iglesia cristiana en Jerusalén, en su estado inicial, en su estado ideal, lo estaba cumpliendo y la gente estaba viendo eso. Ellos decían, ahí está Dios, porque ellos se están sujetando a la ley de Dios. Más allá de vender sus propiedades, que obviamente era impactante, el asunto era cómo ellos estaban pendientes del pobre, cosa que los judíos habían desechado y que era parte de la ley de Dios. Así que la sociedad estaba viendo el cumplimiento de la ley en el corazón de estas personas. Eso es la bendición del nuevo pacto. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lucas destaca que una de las marcas primordiales de un cristiano lleno del Espíritu Santo y una iglesia llena del Espíritu Santo es que hay gozo. No por la música. ¿Tengo libertad? No. No por merengue, ¿verdad? No, el gozo no era eso. El gozo era que ellos tenían comunión con el Padre y entre sus hermanos. El Salmo 133, vayan conmigo rápidamente. Salmo 133, una vez más, voy al Antiguo Testamento para que vean cómo se comportaba esta nueva humanidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuán bueno y cuán deleitoso. Cuán delicioso. ¿Qué? ¿Tengo que estar otra vez en la iglesia? Usted no es creyente. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo sabemos que hay una iglesia en bendición? Porque hay comunión. Porque hay comunión. Hay comunión. Simón Kistemaker dice, Lucas enfatiza unidad, armonía, el gozo y la sinceridad de los creyentes. Estos elementos son el fruto del Espíritu Santo, quien está actuando en los corazones y vidas de los primeros cristianos. Más adelante en su comentario él dice, la expresión sinceridad aparece solo una vez en el Nuevo Testamento y se deriva de una palabra que significa terreno suave o llano, sin ninguna piedra que desfigure la superficie del suelo. Perseverando unánimes cada día en el templo, ¿verdad? Comían juntos con alegría y sencillez. Era algo había honestidad. No había terreno, ¿verdad?, pedregoso entre ellos. No habían relaciones perturbadoras entre ellos, sino que se amaban, se respetaban, se perdonaban, porque no podemos decir que no surgieron tensiones internas. Pero ellos limaban aspereza. Ellos tenían su terreno bien liso, bien plano. Ese es el asunto.
Hermanos, la armonía, la alegría, el gozo, la hermandad, el cuidado unos con otros, el hospedar los unos a los otros, la atención con los más necesitados, el compañerismo y la unión en la alabanza a Dios, porque dice alabando a Dios juntos. Ellos querían estar juntos para alabar a Dios. Esas son las marcas que caracterizan entonces a una iglesia llena del Espíritu Santo. No de manera perfecta, por supuesto, pero sí de manera verdadera y genuina. Sí, pueden haber diferencias entre los hermanos. Pueden haber roces entre los hermanos, es verdad. Pero la palabra de Dios dice, conserva la unidad. Conserva la unidad. Perdona. Da el perdón. Pide perdón. Reconoce cuando fallas y ofendes a tu hermano para mantener la unidad. Te pregunto, ¿cómo es tu comunión con esta iglesia local? No digo las paredes, ¿no? Digo con los hermanos de la iglesia. No, mi comunión con ellos son de domingo a domingo, ¿verdad? No en horario corrido, sino en un solo bloque de horas, ¿verdad? ¡Qué gran comunión! ¡Qué gran comunión! ¿Estás interesado en buscar a tus hermanos? O que me busquen a mí. Eso habla de tu cristianismo. ¿Eres un creyente que solo sabe de sus hermanos los domingos y si acaso? ¿O solamente vienes, veo la prédica y me voy? ¿No tienes compartir con tus hermanos? ¿O no son tus hermanos? Tu santidad, hermanos, no se mide por los libros que devoras. Tu santidad se mide por la calidad del amor que demuestras a tus hermanos. Para terminar, dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto no significa que la iglesia se convirtió en una ONG. No significa que la iglesia empezó a hacer programas de ayuda social. Eso no significa. ¿Cómo sabemos eso? Porque el capítulo 3, cuando lleguemos al capítulo 3, se van a dar cuenta de a qué se refiere teniendo favor con el pueblo. De hecho, lo leímos una parte el domingo pasado y hoy. En Hechos capítulo 3, ¿cuál fue el favor que dispensó Pedro y Juan? Vieron a un necesitado y dijeron, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. ¿Qué dieron? No, pero si no tienes plata ni oro. ¿Qué dieron? El Evangelio. La sanidad a esta persona. Le predicaron a esta persona. Eso es tener favor con el pueblo. No es asuntos sociales. Si tú lo quieres hacer, eso está bien. Pero ¿de qué vale que tú llenes la barriga de unas personas que se van finalmente al infierno? Tener favor es no callarse. Tener favor es predicar el Evangelio donde tú estás. Tú tienes favor con el pueblo. Tú tienes favor con la sociedad. La gente sabe que tú eres cristiano, por lo menos. Cristianos escondidas. A la secreta. No, yo no sabía que tú eras cristiano. Imagina, 20 años trabajando ahí. Tienes tu favor con el pueblo. Amas tú al prójimo. ¿Qué más necesita el prójimo? ¿Acaso no necesita que se le predique el Evangelio para la salvación de su alma? ¿Amas tú a tus hijos? ¿Los traes a la iglesia? No, es que si no hay escuela dominical me estorban. Qué mal padre, qué mala madre. ¿Por qué? Estás negándole la posibilidad de salvación a tus hijos. Los hijos hay que traerlos a la iglesia. Si no, no. O sea, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres que se salven? Imposible. Tener favor con el pueblo es darle al pueblo, a la sociedad, lo que más necesita. No una palabra de esperanza. No, ni una sopita. Lo que más necesita la sociedad es el Evangelio de Cristo. Todo esto, que lo vamos a ver a lo largo de Hechos, todo esto, hermanos, implicaba una influencia espiritual entonces entre el pueblo.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, no con los que, no, este tiene plata, vamos a hablar del evangelio, para que se convierta y, tú sabes, lo diezmos. No, con todo el pueblo. Y miren, estos días un hermano me pasó algo, que yo dije, bueno, eso dejó de ser iglesia. Nuestra intención es ver a fulanito, ¿verdad? Ese es el propósito de la iglesia. Le vamos a predicar a tal persona que cumpla los siguientes requisitos, que sea emprendedor, profesional, así lo ponen, ¿verdad? Que tenga deseos de superación en la vida. Ahora tú decides quién se va a salvar y quién no. Eso no es una iglesia. Seguimos, hay que predicarle a todos. Yo no sé quién va a responder, eso le corresponde a Dios. De hecho, eso es lo que vamos a hablar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La frase cada día no significa que cada día literal, sino en ese periodo inicial de la iglesia. Cada día, en ese tiempo, en ese periodo, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios usaba todas estas cosas, llamaba la atención de la sociedad y sobre todo llamaba la atención a aquellos que Dios quería salvar. ¿Por qué es tan importante vivir en una comunidad de gracia? Porque es allí donde Dios va a operar la salvación de aquellos que quiera atraer así. Vemos entonces la armonía entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. La iglesia hacía lo que le correspondía y Dios en su misericordia añadía los que iban a ser salvos. Pero esa añadidura viene producto de lo que ellos observaron, fueron atraídos a la iglesia. No por sus programas sociales, sino por vivir en comunidad. No por shows, sino por vivir en comunidad como a Dios le agrada. La iglesia, hermanos, debe concentrarse entonces, cada creyente debe concentrarse en lo que le corresponde, vivir bajo la ley de Dios, honrar al Señor, amar a sus hermanos, tener comunión con sus hermanos, perseverar en las Escrituras, y solamente Dios añadirá a la iglesia. Por medio del testimonio de la iglesia, Dios añadirá. Dios va a usar una iglesia de buen testimonio. Conclusión. Hermanos, la iglesia no es para los incrédulos. No, nosotros aquí no pensamos en el incrédulo. Aquí nosotros pensamos en los creyentes para ser capacitados y cimentados en la fe, para que su confianza en el Señor, para que su vida, para equiparlos de manera que ellos sean discipulados, disciplinados, exhortados, alentados a que cumplan su ministerio. Ese es el rol de la iglesia. Para que vivan un cristianismo genuino cuando ustedes se dispersan. Venimos aquí para aprender la voluntad de Dios y cumplirla o aplicarla en la semana donde nos desenvolvemos. Una iglesia, hermanos, que Dios usa para su gloria es una iglesia que se concentra en ser iglesia. En ser iglesia a la manera de Dios, no a la manera de marketing. El propósito de la iglesia, hermanos, no es crecer. Ese no es el propósito, es un mal propósito. El propósito de la iglesia es ser fiel a Dios. Dios querrá, en su misericordia, añadir. Eso le corresponde a Dios. Dejemos al Señor que Él, por medio de la iglesia, capte la atención de aquellos que van a ser salvos. La iglesia está para honrar al Señor en su testimonio fiel ante la sociedad. Es muy fácil llenar locales con teatros, con música, conciertos. Es muy fácil. Imagínense, vamos a entregar el domingo tantos juguetes. Tuvimos el domingo full. Fotos. Claro, ¿quién no va a estar full así? Lo difícil es una iglesia que no se desenfoque. Una iglesia que honre al Señor y que viva como Dios quiere que viva. Una iglesia teniendo favor. No te calles como, Jonás no se cayó, pero Jonás no quería ir a Nínive. Odiaba a Nínive.
Mientras tú no prediques, tú odias a las personas. Ama al prójimo. Predica el Evangelio. Vive el Evangelio. Sé de buen testimonio. ¿Eres tú un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo? Que el Señor nos ayude a ser una iglesia llena verdaderamente del Espíritu Santo. Esa llenura se manifiesta en primer lugar, en el deseo genuino de aprender las Escrituras. En segundo lugar, en el deseo genuino de estar en comunión con mis hermanos en la parte espiritual. Y en tercer lugar, tener comunión con mis hermanos para ser de buen testimonio a la sociedad. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia llena del Espíritu Santo, a ser creyentes llenos del Espíritu Santo. No es que sea muy difícil. El verdadero creyente quiere honrar al Señor. ¿Quieres tú honrar al Señor? Ama a tu hermano. Glorifica a Dios con tu vida. Gracias, Señor, por este momento, por la bendición que nos das de permitirnos, Señor, ver las Escrituras y ver el modelo de iglesia que tú quieres para nosotros, Señor, o que nosotros nos acoplemos. Ayúdanos, Señor, a no ponernos a inventar. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a no ser genuinos ni buscar relevancia en la sociedad. Ayúdanos a honrarte, Señor. Vivir sometidos a tu control, sometidos, Señor, a lo que tú dices que debe ser una iglesia, y solamente tú usarás la iglesia para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que se amen, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que se respeten. Ayúdanos a ser cristianos que se perdonen. Ayúdanos a ser cristianos que tengan comunión genuina, Señor, entre ellos. No solamente de saludar, de establecer, de cultivar, Señor, el conocimiento para orar por mis hermanos, para estar juntos con mis hermanos, Señor, de manera que el mundo pueda ver que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.